están? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿ya estamos listos? Sí. Vamos a continuar con los temas de la clase y pues vamos a entrar a otra parte, ¿no? Entonces, vamos a entrar a otra parte, pero pues siempre vamos a seguir con lo mismo, ¿no? Para que pues sigamos en esa sintonía. Entonces, yo creo que vamos a iniciar para poder hacer una actividad y darles alguna breve explicación del tema de hoy, que es y después para hacer alguna actividad como grupo. Y ahorita se van conectando los demás, entonces pues vamos a iniciar. Bueno, para que no se les olviden las genealogías, vamos a trabajar con esta genealogía. ¿Y qué me pueden decir al respecto? Que al parecer solamente individuos que son hombres, o bueno, del género masculino, tienen la enfermedad, pero en este caso las mujeres son las portadoras, ¿no? Entonces, eso pues nos habla de un patrón diferente, por lo menos en los sexos, ¿no? Sí, Y podría estar ligado al cromosoma X. ujú, exactamente, entonces tiene un patrón de ligamiento al cromosoma X y bueno, es parte del inicio de la parte de los cromosomas. Ahora, si ustedes ven la genealogía, la, la- el carácter hemofílico podría ser recesivo o dominante. Es recesivo. Es recesivo. Y me podrían decir los genotipos más probables para, por ejemplo, la reina Victoria, los portadores. Estos son los portadores, los que tienen el circulito. Entonces, si ven, hay una consistencia en las hembras que son portadoras y en los hombres, pues realmente sí desarrollan la enfermedad, ¿no? La hemofilia en este caso. ¿Pero a qué se debe? ¿Cuál es la explicación que podamos ver a nivel genético, a nivel de estructura de los genes o los cromosomas? ¿Por qué se da este patrón de segregación? Sí, Fernanda. Pues como los hombres solamente tienen un cromosoma X, si ellos llegan a tener este alelo, aunque sea recesivo, se va a expresar, porque como tienen X y Y, el cromosoma Y no tiene la misma información genética que el X y no podría contrarrestar el efecto del alelo del cromosoma X, que en este caso sería recesivo. Pero las mujeres, como si tienen dos cromosomas X, en este caso, aunque la única forma en la que podrían ser o estar enfermas o tener la enfermedad sería que en ambos cromosomas X tuvieran pues el alelo recesivo. Pero como es relativamente raro, la mayoría de ellas nada más son portadoras y uno de sus cromosomas X tiene este alelo recesivo, pero el otro cromosoma X tiene el alelo. Ujú, exactamente. Entonces, hablamos que, por ejemplo, si estamos viendo, voy a poner aquí un ejemplo, ¿no? El cromosoma 1
Imagínense, este cromosoma 1 que viene de papá o de mamá. Lo voy a poner aquí que viene de mamá. Y un individuo pues tiene 2 cromosomas, ¿no? Estamos hablando para los autosomas, que sería pues uno de papá y otro de mamá, ¿no? Y este sería el de papá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos genes, estos cromosomas son homólogos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Pues que vienen de un evento de especiación o surgen, ¿no? En carácter homología. Entonces, este descubrimiento, pues fue la base de la teoría cromosómica de la herencia. Entonces, nosotros estábamos viendo la meiosis y la segregación de alelos en la meiosis. Pues ocurre exactamente lo mismo, pero con cromosomas. Entonces, Bober y Stutterman empezaron a desarrollar estas teorías que después el toque final se lo pone Thomas H. Morgan con su hallazgo de la mosquita de ojos blancos, y los patrones de herencia pues se ven algo inusual a lo que ya se conocía al respecto, y es porque en organismos autosómicos nosotros estábamos viendo, no estábamos contemplando prácticamente la progenie en machos y hembras, no estábamos separando por sexos. Aquí sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este y este contienen exactamente los mismos genes, ¿no? Por eso son homólogos. Simplemente cambian en sus variantes. Este puede tener A, B o C. Este también A o B o C. Puede ser formas alélicas diferentes, pero en realidad la composición genética o el gen es el mismo, ¿no? Por ejemplo, la otra le vamos a llamar nosotros variantes, que pudieran tener variantes. Pero ¿qué pasa entre el Y y el X al no haber una homología? O sea, se rompe el principio de homología entre X y Y. En realidad hay diferentes propuestas acerca del surgimiento del cromosoma X y el cromosoma Y. Y vamos a ver más adelante en lo que nosotros conocemos como la determinación del sexo. Hasta ahora las teorías más aceptadas es que los hombres determinan el sexo, ¿no? Por el factor de Y. Pero pues la biología teórica nos ha abierto las puertas para una nueva teoría, donde realmente ambos padres influyen en la determinación del sexo, ¿no? Y después vamos a ver el por qué, cuál es la base teórica de esto, que es un artículo bastante reciente, pero que nos ayuda a entender, sobre todo en la parte estructural de los cromosomas, nos podemos entender que prácticamente ambos parentales están implicados en la determinación del sexo por cuestión de afinidad. El X, este Y del hombre siempre va a ser afín a uno de los X de la mujer. Entonces, en realidad lo que dice la nueva teoría es que el X que segregue la mujer en los gametos va a determinar el sexo, porque si es el X que es afín al Y, entonces el X del hombre no se va a acoplar con con el X de la mujer, ¿no? Entonces se va a acoplar el Y. El Y está asociado a uno de estos 2 cromosomas de la mujer. Hablando de que estos fueran X, ¿no? Entonces son cosas bastante interesantes que nosotros podemos ir entendiendo al respecto. Pero volviendo a lo que nos estábamos hablando, entonces aquí hay una disparidad en los componentes, ¿no? Y entonces los machos van a ser o van a tener un alelo, ya sea el dominante o ya sea el recesivo, pero nunca van a tener la condición de heterocigosis, sobre todo para los genes ligados al X. A este fenómeno se le llama hemicigosis, ¿no? Entonces los machos serían hemicigóticos, ya sea para A o para A. ¿Por qué? Porque al no ver otro cromosoma X homólogo, pues entonces no se puede dar la condición de heterocigosis, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una pequeña parte entre el Y y el X que son homólogos. ¿Por qué? O sea, hay una región en el cromosoma Y, voy a dibujar acá. Este es el cromosoma Y, que es un cromosoma chiquito, y este es el cromosoma X, ¿no? Entonces, este es el cromosoma y este es el cromosoma X. Entonces, el hombre, los machos, tienen X, Y, ya que la determinación del sexo en mamíferos es vía cromosoma. Porque en los animales hay otras determinación del sexo, ¿no? En plantas también hay otras formas de determinación del sexo, etcétera, ¿no? Pero en mamíferos, la determinación del sexo es basada en un cromosoma sexual, ya sea XY en, 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 en los mamíferos, o ya sea también ZW en las aves, ¿no? En los pájaros. Entonces son determinaciones, o XO, por ejemplo, en Drosophila, son determinaciones cromosómicas del sexo. Entonces tenemos que el patrón es XY y el patrón de la mujer es XX, ¿no? Si nosotros vemos un cariotipo, sería de esta manera. Entonces, hay una región, lo voy a poner de azul, hay una región entre el y el X, pues voy a seleccionar. No quiere decir que sea aquí, ¿no? Pero es solamente didáctico. Hay una región entre el Y y el X que son homólogas. ¿Qué quiere decir que son homólogas? Le voy a poner aquí una H de homología. Hay esta región que es homóloga. La región que no se comparte entre el cromosoma X y el cromosoma Y, que está en verde, esta región se le va a llamar la región diferencial. Se lo voy a poner con una D. Entonces, todos los genes que se encuentren en la región diferencial, lo voy a poner DF, del X, en la región diferencial, en machos, van a presentar una condición de hemicigosis. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que solamente se va a presentar o el alelo mayúsculo, o el alelo dominante, o el alelo recesivo. Es por eso que en la condición de hemicigosis, los machos pueden presentar las enfermedades, sobre todo aberraciones genéticas, ya que gran parte de las mutaciones en el cromosoma X causan anomalías genéticas en los organismos, ¿no? Vuelvo a la pregunta, ¿por qué es necesario una región homóloga entre el X y el Y? Para que se reconozcan. Para que se reconozcan en dónde. Bueno, no sé, pero quizá durante la meiosis, cuando se alinean los cromosomas en el ecuador de la célula, se hace con cada uno con su homólogo. Y pues debería de haber una región mínimo donde se parezcan para que puedan como reconocerse y que los gametos puedan contar con cada uno, bueno, la repartición de sus cromosomas. Exactamente, eso es lo que pasa. En la fase 1 de la meiosis hay una fase que se llama la fase de donde los homólogos, o sea, sinapsis, que es el reconocimiento de los homólogos. Entonces, para que se pueda dar la segregación de los cromosomas en la meiosis, que es igual como lo habíamos explicado ya para los gametos, solamente considerando todo el conjunto cromosómico, quiere decir que los cromosomas también siguen una ley de la segregación y la distribución independiente en una meiosis, ¿no? Y efectivamente es para eso, para que en la meiosis estos homólogos, estas entre X y Y se puedan reconocer, pueda haber un alineamiento debido a la homología que presenta, y entonces uno migre hacia un lado y el otro migre hacia otro, ¿no?
Y claro, hay eventos de recombinación, pero es en la región no diferencial, ¿no? En la región, pero es una región muy corta. Entonces esto se ha mantenido también en la parte de la evolución del mismo cromosoma, ya que la determinación sexual tiene grandes ventajas, ¿no? Tienes grandes ventajas porque siempre vas a mantener, o por lo menos aseguras una proporción de hembras y machos, ¿no? Ya que hay algunos organismos como las tortugas o los peces que obedecen a, aunque tienen componentes genéticos, pero la mayor fuerza de la determinación sexual está mediada por las cuestiones ambientales, ¿no? Entonces, si cambian el ambiente, la tasa, la proporción de machos y hembras va a cambiar. Y eso pues va a comprometer la adecuación o va a comprometer la estancia de las especies en este mundo natural, ¿no? ¿Qué pasa? Hay unas ranas muy interesantes. Los sapos normalmente también tienen o los anuros, o los anfibios, pues seguramente también tienen métodos de determinación sexual vía cromosomas, pero bueno, es muy complejo este grupo, ya que también obedecen a la determinación sexual por factores ambientales, pero hay unos anuros que primero, en la historia evolutiva de este grupo, que son unas ranas que viven por allá en Europa, en Escocia, por ahí, quién sabe por dónde viven, no recuerdo el lugar, habría que checar el artículo, pero viven en Europa. Entonces, estos anfibios, lo que primero en la historia evolutiva desarrollaron una forma de determinación sexual, pero vía cromosómica, pero eran cromosomas homogaméticos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenían la misma forma del cromosoma, del cromosoma, ¿no? Por ejemplo, una hembra sería homogamética porque produce un solo tipo de cromosoma, ya sea X, ¿no? El macho es heterogamético porque produce diferentes cromosomas, tanto el X o el Y, segrega dos cromosomas. La hembra no, segrega uno solo, entonces eso se le llama homomórfico, ¿no? Y heteromórfico, más bien, esas son las palabras correctas. Entonces, los sapos o estas ranas, lo que empezaron a hacer es, en la historia evolutiva, desarrollar un sistema de determinación cromosómico sexual, pero pues también en la diferenciación de un gameto, ¿no? De un cromosoma, perdón, diferencial, para que no fueran solamente monomórficos, ¿no? Sino que pudiera haber esa heteromorfía en los cromosomas. Y eso pasa muy a menudo en los cambios, sobre todo pues por los grandes cambios ambientales que hay, ¿no? Se pueden comprometer las proporciones de hembras y machos. Bueno, en aquellos organismos que son de clanes o tribus, pues, solamente ocupan un macho, ¿no? Y lo que se ocupa son más hembras en los estos, por ejemplo, en los leones marinos, estos grupos que tienen, pues, estos harems, ¿no? Entonces, un macho es suficiente, los demás, pues, no importan, solamente, pues, el número de hembras. Pero, pues, esto es muy interesante desde el punto de vista biológico, evolutivo. Entonces, estas enfermedades o estas mutaciones que están en los cromosomas X son bastante complejas porque desarrollan las síndromes, ya que están muy ligadas a procesos, pues prácticamente muy importantes, procesos biológicos, ¿no? Bien, entonces, no sé si tengan alguna duda hasta aquí. Profe, yo tengo una pregunta, pero del diagrama que A está en ver, la pantalla. Me llama la atención que la hija de Leopoldo y Elena es portadora, pero su madre no es portadora del gen de la hemofilia. Entonces, pero su abuela sí lo es. Entonces, como que se saltó una generación el gen o... Leopolda, ¿dónde está? Acá. Ajá, ¿Dónde? ¿Este? ajá, sí. Y entonces su hija es portadora, pero la madre, Elena, no es portadora y su abuela sí. Ajá. Entonces, ¿puede saltarse una generación el gen de la hemofilia? Sí, en hembra sí. Sí, porque es recesivo. Entonces, Ok. imagínate si le ponemos gametos, entonces, ¿en este te refieres? Ajá. Su mamá Pues, esta es independiente, ¿no? ajá. Pues esta no sabemos qué tiene.
pero asumimos que es normal, ¿no? Asumimos que es normal porque los hijos no tienen, estos dos hijos no tienen la afectación, ¿no? Ujú. Y la mujer sí. Entonces, haz de cuenta que en herencia ligada al X es sencillo si nosotros lo vemos de esta manera, ¿no? Haz de cuenta que tenemos este patrón X, le vamos a poner hemofilia, vamos a ponerle la hemofilia. Vamos a suponer que Helen, como no sabemos su historia genealógica, no sabemos que influimos que, más bien intuimos que es homocigota, porque ninguno de sus hijos, estos dos hijos no tienen la hemofilia, ¿no? Entonces por eso intuimos que es así. Entonces el varón, Leopoldo, ¿cuál sería su genotipo? Su genotipo sería XY, pero como tiene la hemofilia, pues le vamos a poner la H, ¿no? Entonces, si ves, después vamos a tener la F1 y la vamos a dividir entre hembras y machos, ¿sí? En hembras y machos, ¿ok? Entonces, ¿cómo se va a dar el cruce? Este X, esta mujer va a segregar cromosomas solamente de tipo X o X. Pero es importante, ¿no? ¿Cuál X es el que segregue? ¿Cuál X está en los gametos? Eso ya lo vamos a ver, porque también de esto depende lo que se llama la impronta genética. Y el silenciamiento del X, de uno de los X, de una de las copias, en realidad también la mujer solamente tiene activa una de las copias, ¿no? Porque la otra, hay un fenómeno que se llama la impronta genética, son mecanismos epigenéticos de regulación donde se apaga una de las copias, y no solamente en el X, sino en otros autosomas, pero ese ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, le va a proporcionar uno de los cromosomas a su hija, ¿no? Entonces, la hija va a tener el cromosoma, uno de los X de mamá. Entonces, en este caso, pues le va a pasar el X. Y el otro X viene de papá. Entonces, el único X que el papá tiene viable, pues es el hemofílico, ¿no? Y es por eso, entonces la mujer se vuelve portadora. Ujú. Todas las hijas van a ser portadoras. ¿Sí? Ok, sí, profe, ya quedó más claro. Ajá. Gracias. Entonces, fíjate, el hombre va a recibir, el hombre va a recibir un Y, del papá va a recibir el Y, ¿no? A esto nosotros le vamos a llamar, es un tipo de herencia que se llama ligada al Y o herencia holándrica, ¿no? Que se hereda de padres a hijos, que todos los genes del Y, en realidad son como 50 genes, ¿no? No son tampoco son tantos genes. El X tiene como unos 800 y algo de genes, y el otro X viene de mamá. Entonces, los hijos heredan el X de mamá, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a heredar? Pues solamente el H, ¿no? Y el hijo, por lo tanto, pues sería normal. Y estos dos hijos pues, son normales. Entonces asumimos que Helen es, no es, no es portadora de la hemofilia, ¿no? ¿Qué pasa cuando la hija de Leopoldo y de Helen se casa con un no hemofílico? Entonces ahora sale Ruperto hemofílico, ¿no? ¿Por qué? Pues es exactamente lo mismo. Vamos a ver aquí, por ejemplo, ¿cuál es el genotipo de este varón? Lo vamos a poner aquí. El macho. Aquí sí es importante segregar la progenie entre machos y hembras. Entonces el macho, ¿cuál es el genotipo? Primero ya sé que tiene un Y un X. Vamos a poner así, aunque el X no es un X, sino es un solo palito. Vamos a ver cuál tiene el X normal, porque no es enfermo, o este es enfermo o es normal, no puede ser portador, ¿no? Entonces asumimos que es hemicigótico.
hemicigótico para el gen dominante. Ujú. Y se casa con una mujer portadora. Entonces está la condición de la hija que es portadora. Vean, aquí le vamos a poner su H y le vamos a poner su H. Ujú. Entonces, ¿cuál es la segregación? Que podemos tener, voy a cambiar de colorcito para que se note, diferentes fenotipos. Primero, yo puedo tener machos normales, vean, aquí está, uno normal, uno enfermo. ¿Por qué? Porque, imagínense, el papá va a aportar los dos Ys y la mamá va a aportar uno de los X. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que uno de los X esté en los gametos y se forme el cigoto? Por ejemplo, este es X, H, mayúscula, ¿no? Y el otro macho va a ser X minúscula, XH minúscula y Y, ¿no? Con una probabilidad del 50%. Y las hembras las vamos a tener que pueden ser de este tipo, ¿no? H, H, homocigotas dominantes, o pueden ser portadoras. ¿Sí? X, H. ¿Por qué? Porque este H viene de la mamá o del papá. Siempre va a haber el H, el XH que viene del papá y el que viene de la mamá, ¿no? Que puede ser este o este. Entonces tenemos aquí hembras, todas las hembras van a ser normales, pero sí va a haber un 50 y 50 en los genotipos, ¿no? Y lo mismo pasa con los machos. Entonces, no sé si hay alguna duda, Paula. No, ya quedó todo claro. Gracias, profe. Pues es exactamente lo mismo, solamente van a aplicar la segregación en machos y hembras y cuidar de las proporciones. Entonces, siempre que tengan una duda, por favor vayan a estos diagramas, hagan estos diagramas para que les quede claro cómo se están segregando. Sigan las normas y las reglas de la segregación y de la transmisión independiente. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a ver. Y con esto nosotros podemos sacar probabilidades, ¿no? Entonces, podemos sacar también cuál es la probabilidad de que tengamos un hijo de este tipo, una condición de este tipo, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, vean, si nosotros vamos adelante, entonces podemos ver, aquí están. Estos serían los genotipos. Voy a poner los genotipos por lo menos no, ahora, ¿sí te quedó claro, Paola, cómo inferimos que Helen era homocigota dominante para el alelo dominante? Sí, sí, ya. Entonces es importante ver la progenie para ver, suponer ¿no? Adriana. Profe, entonces, para que una mujer fuera hemofílica, el papá tendría que ser hemofílico y la mamá portadora. Solo bajo esa situación. Solo bajo esa situación. Okay. Pero los hijos hemofílicos se mueren a los 15 años, por mucho que vivan, ¿no? Se pueden morir desangrados de cualquier cosa, un derrame, una caída interna, un golpe. ¿Sí, Mónica? Bueno, me quedó duda cuando dibujó los cromosomas X y Y. Toda la región que no es homóloga se llama región diferencial. Ok. Pues cuando ustedes escuchen o lean hablar de la región diferencial del X, entonces tienen que decir, es la región que se va a comportar de esta manera de herencia, ¿no? Entonces es muy complejo que las enfermedades, es por eso que pues estos varones pues prácticamente mueren en la edad, en la pubertad, ¿no? No alcanzan la edad adulta muchas veces de ellos. Hay algunas enfermedades ligadas al X que sí,
pero pues va a depender, ¿no? Ya por ejemplo, la de Duchenne, la enfermedad de la distrofia muscular de Duchenne, el periodo de vida de un individuo que tenga es una degeneración en los músculos, pero puede vivir hasta los 20 años o más, un poco más, ¿no? Pero así como en promedio de los 20 años, entonces ya se puede reproducir. Si se reproduce a los 18 y no sabe que tiene la enfermedad, pues seguramente entonces ahora sí se va a dar esas relaciones, ¿no? Pero efectivamente, esto es lo que vamos a ir viendo durante esta clase y las próximas, cómo efectivamente me va a cambiar la composición. Por ejemplo, si la hembra es heterocigota, como decía Adriana, y el macho es diferente, entonces van a cambiar las proporciones. Por eso en las condiciones ligadas al X es importante hacer las cruzas recíprocas. Un macho con un genotipo contra una hembra con otro genotipo y después cambiamos la hembra con el genotipo que tenía el macho y el macho con el genotipo que tenía la hembra y nos van a dar condiciones totalmente diferentes, ¿no? Y la primera mutación que se encontró ligada al X fue la del ojo Y, el ojo blanco de la drosófila, ¿no? Entonces una de las prácticas es eso, es cruzar una mosca y hacer las cruces recíprocas de una de ojos de color rojo contra una hembra de ojos rojos contra un macho de ojos blancos y viceversa. Para ver que la segregación se va a segregar la progenie se va a segregar de manera diferente. No así, por ejemplo, en las mutaciones autosómicas, no da lo mismo si cruzamos una hembra mutante con un macho mutante, con un macho no mutante, si cruzamos un macho mutante con una hembra. Da lo mismo, crucemos hembras con machos de diferentes condiciones en autosómicos. Siempre va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Pero ligados al X sí va a haber una gran diferencia si la mujer es portadora o no, ¿no? Por ejemplo, aquí Luis, vean, sus mujeres, estas dos, y esta es portadora, tenemos 2 y 2, 50 y 50. Esta es Alejandra que es hija de Alice que es hija de la reina Victoria, donde surge la mutación de la hemofilia, ¿no? La reina Victoria da a Alice a Alexandra, y Alexandra pues da a Alexei, ¿no? Ya les había explicado un poco acerca de cómo esta enfermedad pues contribuyó para el acabose de la dinastía de los Ares, el último de los Ares, ¿no? Entonces, no sabemos qué pasó con estas mujeres, que serían Anastasia y sus hermanas, porque no tuvieron hijos, ¿no? Entonces, estas las podemos trazar bastante bien, pero nosotros podríamos inferir la probabilidad, ¿no? Que la probabilidad sería 50%. Entonces, esperaríamos que 2 de las hijas fueran portadoras y 2 no, por probabilidad, ¿no? También puede haber, ¿cuál es la probabilidad de que las 4 sean portadoras? No crean que hemos dejado esto de la probabilidad aparte, ¿no? ¿Sí? Entonces podemos jugar todavía con esas condiciones, ¿no? Y en realidad los análisis genéticos pues se basan en las probabilidades. Ustedes algún día quieren hacer una maestría en genética clínica, pues seguramente este va a ser su pan de cada día. ¿Sí? Va a ser su pan de cada día en la parte clínica, de estar viendo genealogías, etcétera, etcétera, y basándose, dando sus diagnósticos en base a probabilidades, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Entonces, ustedes pueden calcular. Aquí tienen los parentales. ¿Cuál sería el fenotipo de los parentales? Aquí están todos los genotipos. Entonces, Nicolás, pues como no está enfermo, como no está hemofílico, y como el único X que tiene, pues ya asumimos que es hemicigótico, ¿no? Entonces, esto es la ventaja que nos da la genealogía de la herencia ligada al X, que con el fenotipo podemos identificar el genotipo de los padres, de los machos, nada más. De las hembras,
tendríamos que ver la genealogía, ¿no? Y aplicar la probabilidad. Por probabilidad yo diría que 2 de ellas son portadoras y 2 no. Por probabilidad. ¿Sí? O sea, por pura probabilidad nada más. ¿Cuál? ¿Quién sabe? Entonces, eso es lo que tenemos en esta genealogía. Aquí tenemos, vean, entonces, uno de estos se va aquí, el otro aquí. Entonces, imagínense, esta sería, vamos a verlo, ¿no? Vamos a hipotetizar. Entonces, en este cruce está, ay, no, es el mismo color. Tampoco. Vamos a poner este verde. Este se va aquí. El X de Nicolás. En realidad, Nicolás le va a pasar el X a todas estas, ¿no? Entonces, vean. Ellas, por lo tanto, tendrían el X de Nicolás. Lo vamos a poner aquí. Sería este. El X de Nicolás. Sería aquí. Para ella, el X de Nicolás. Y para ella, el X del papá. ¿Sí? Entonces, la mamá va a contribuir con su X. Entonces, ¿cuál X? Vamos a ver, este X. Y entonces tendríamos una homocigota dominante. Este X, vamos a ponerlo, este X se va aquí. Y entonces tendríamos otra homociga dominante, ¿no? Y este X se reparte aquí y se reparte aquí. Por lo tanto, tendríamos la condición. A esta les puedo poner una línea aquí, ¿no? Que sería, no, a esta no, perdón, a estas dos. Aquí. Que serían portadoras. ¿Sí quedó claro o no? Por probabilidad, ¿no? Entonces ya ven cómo se segrega, sin hacer tableros de Punnett, solamente acomodan X y ya. Entonces estamos hablando de los gametos, ¿no? Bien, entonces no sé si tengan alguna duda hasta aquí. Creo que no, profe. ¿No? Bueno, vamos adelante. Entonces vamos a ver cómo surge esto a lo que nosotros vamos a llamar herencia ligada al X, ¿no? Que fue la base de la formación de la teoría cromosómica de la herencia con esta mutante de ojos blancos, que es una mutación del ojo, ¿no? Y sabemos que esta mutación está ligada al cromosoma X. Entonces vamos a ver que Sutton y Boveri, pues ellos plantearon que los cromosomas existen en pares. ¿Te acuerdan lo que veíamos de los gametos? Estaban emparejados, ¿no? Factores en pareja, que fue lo que dijo Mendel. Pero Mendel siempre hablaba de gametos, o en este caso él le llamaba factores. Bueno, pues exactamente lo mismo que describió Mendel, lo podemos aplicar para los cromosomas. Es exactamente igual. Siguen los mismos patrones en la meiosis, por lo tanto ya nos vamos a meter tanto en ello, pero esto fue la base de la teoría cromosómica de la herencia, ¿no? Que existen en parejas, y si nosotros vemos un cariotipo, pues efectivamente, ¿no? Van a existir en parejas. Entonces aquí tenemos los cromosomas, a lo que llamamos el cromosoma 1 y su pareja, ¿no? Entonces, estos cromosomas, al entrar en la meiosis, ¿verdad? Si nosotros hacemos por aquí las células, entonces estamos viendo que ellos podrían entrar en la meiosis. Y aquí, por ejemplo, esta es una célula. Imagínense una célula que tiene un solo cromosoma. ¿Se acuerda lo que nosotros veíamos con los gametos, que podría ser A o B o A? Cómo se distribuían al azar en los gametos, ¿no? Este viajaba hacia un lado, este viajaba hacia el otro, hacia el lado contrario.
y podríamos observar la segregación bastante bien en la meiosis. Bueno, pues lo mismo pasa con los cromosomas, ¿no? En realidad los genes, entendemos que estos son los genes y todo este sería el gen, que sería el gen A, pero el gen tiene dos variantes que serían los alelos. Entonces, los genes habíamos visto que es la unidad básica y funcional de la herencia transmisible, que puede estar formada por variantes, lo que conocemos por alelos, pero que creen los genes están situados en el cromosoma. Entonces, si nosotros analizamos, imagínense que este cromosoma tiene 5 genes, A, B, y C y D. Entonces, nosotros analizamos que esos componentes cromosómicos van a ser exactamente lo mismo que habíamos visto en los gametos, ¿no? Entonces, este es un organismo 2N. Después de la meiosis, nosotros vamos a tener el resultado de gametos, ¿no? Aquí los voy a dibujar de esta manera, los gametos. Les voy a poner el flagelito para identificar que son gametos. Entonces, este cromosoma se fue hacia un gameto y este otro cromosoma se fue hacia el otro gameto. ¿Okay? Entonces, a esto le vamos a llamar una condición ¿de qué tipo? Si aquí es 2N, entonces aquí ¿qué es? ¿Haploide? Haploides. Esperando que venga el otro cromosoma. Y pasa exactamente lo mismo. Cuando el ADN se duplica o se replica en la síntesis, se están replicando todos los cromosomas, ¿no? Entonces, ahora tenemos que un componente cromosómico, 2N, este es de papá, este es de mamá. Cuando entra la meiosis, pues lo vamos a ver que está duplicado, ¿no? Lo voy a poner aquí en rojo, lo que serían las copias. Entonces, una vez que entra la meiosis, en realidad no sería 2N, ¿no? Sino sería 4N. Entonces, tendríamos una condición de tetraploide por pareja cromosómica. Entonces, esto en la primera meiosis, pues vamos a tener la división en la primera meiosis y en la segunda meiosis, pues este se va hacia un cromosoma, este se va hacia el otro y este se va hacia el otro, ¿no? O sea, tenemos 4 células hijas con la misma información o la mitad de la información genética. Claro, dentro de los cromosomas, como tenemos cromátides hermanas, pues quiere decir que ya pudo haber eventos de recombinación genética entre el alelo de papá y el alelo de mamá y formarme entonces un cromosoma recombinante, ¿no? Con información genética de ambos, y eso es lo que vamos a llamar nosotros la variación genética, ¿no? Entonces, la importancia de la meiosis es generar variación genética. Esto ya lo habíamos visto. Ocurre exactamente lo mismo de lo que ya veníamos viendo con los gametos, pero ahora pues lo vamos a ver desde todo su conjunto del cromosoma. Y entonces se dieron cuenta que pues, se planteó la idea de que el cromosoma es como la mayor estructura de compactación del ADN, ¿no? Entonces, afirmaron que cada óvulo fecundado contiene la suma de los cromosomas de toda la célula, ¿no? Entonces, recuerde, N haploide por haploide nos da 2N, es el conjunto otra vez del organismo diploide. Sutton sostuvo que cada par de cromosoma depende de una distribución independiente. Entonces, segregación y distribución. A ver, ¿qué es la segregación independiente? Que cuando se forman los gametos solamente reciben un alelo de cierto gen por la división de cromátidas en la meiosis. ¿Y la transmisión? ¿Yo misma o alguien más? Sí. ¿Gusta alguien más?
Pues es cuando dos caracteres no están como relacionados y o sea, se segregan, como siguiendo las proporciones mendelianas, de manera separada. Bien, porque si Bueno, no, pues sí están como relacionados. ok. Entonces, vamos a ver. Tenemos A y tenemos A. La segregación, la segregación me dice que A tiene la probabilidad del 50% de estar en los gametos y que A tiene la probabilidad de estar en los gametos, ¿no? De 50%. Esa es segregación. Y cuando nosotros hablamos de transmisión o de distribución independiente, entonces estamos hablando de dos o más características en este caso, ¿no? O sea, no importa lo que tenga este carácter y no importa lo que tenga este carácter, tienen la probabilidad A con su 50% y A con su 50% de estar en los gametos y B con su 50% y su 50% en caso de ser minúsculo de estar en los gametos, ¿no? Pero que A y B estén en los gametos, entonces tienen una probabilidad del 50%. Pero ¿cómo lo extrapolamos? Esto es con alelos o con genes, pero ¿cómo lo explicamos con cromosomas? ¿Cómo explicarían la segregación y la transmisión independiente o la segregación y la distribución independiente de los gametos, de los cromosomas en los gametos? ¿Sí captan la idea? Sí, por ejemplo, con la segregación sería que antes de la meiosis teníamos 4 cromátidas. 2 van a ser correspondientes de un cromosoma de la madre y otras 2 del cromosoma del padre. Ya que ocurrió la recombinación y toda la fase de meiosis 1, en la meiosis 2, cada una de las células va a terminar solamente con una cromátida. Por lo tanto, solamente posee un alelo de cierto gen. Y cuando se junte con otro gameto que tenga una cromátida homóloga, Eso es para, digámoslo, o que contiene... ¿Mande? bueno, eso que estás describiendo son genes, son alelos, ¿no? Pero ¿cómo lo entenderían cromosómicamente? Empezaste Pues sí, bien, o sea, pero después, cuando metiste los alelos, olvídate de genes. Estamos hablando de cromosomas. Empezaste bien. A bueno, ver otra vez. cuando las células se reparten estas cromátidas, en sí se están repartiendo nada más 1N. Entonces, por lo tanto, como nada más tenemos una cromátida que posee solamente un alelo para un gen, solamente se puede, o sea, eso correspondería a que cada gameto va a tener nada más un alelo o un posible alelo, no dos. Bueno, eso es para ¿Sí? O genes. más o menos. Ya cuando metiste los genes, ya es complicado, ¿no? Ya te metiste en la cuestión de los genes. Pero vamos a verlo desde cromosomas. Tienes la idea, ¿no? Tienes la idea. A lo mejor yo no la puedo captar, pero como que me causa confusión cuando entras en la explicación de los genes, como A o B. Entonces, ahí ya estás hablando de alelos o de genes particularmente. Bueno, Pero hasta donde dijiste, ujú, podría decir locus en lugar de gen. vean, vean. Vamos a dibujar, ¿qué les parece? Vamos a dibujar 3 cromosomas. ¿Les parece? Dibujen ahí en su libreta 3 cromosomas. Este va a ser el cromosoma número 1. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, en otro colorcito voy a poner el cromosoma 2. Los voy a poner de esta forma para no estar, bueno, voy a evidenciarlo, voy a dar otra forma de cromosoma 1. Aquí está, ¿no? Este sería mi cromosoma 2. Ya que ahorita vamos a darnos cuenta, vamos a ver que hay diferentes formas de los cromosomas, ¿no? Entonces, este sería mi cromosoma número 2. Y voy a hacer un tercer cromosoma para ejemplificarles. Este organismo, entonces, tiene 3 cromosomas. Pero los voy a hacer más juntos, ¿no? Para no,
Aquí tenemos otro cromosoma. No olviden ponerle su centrómero, ya que el centrómero es muy importante. Aquí lo tenemos, ¿no? Este es su homólogo. Y este sería mi cromosoma 2. Y para el cromosoma 3, lo voy a poner de verde, lo voy a hacer al revés, ¿no? Así. Este es mi cromosoma 3. Entonces, este es un organismo, 2N, 3N. Diploide es un organismo que tiene 3 cromosomas. ¿Hasta aquí vamos bien? Tenemos 1, cromosoma 2, cromosoma 3. Bueno, quedan muy mal los números, pero vamos a ver. Sería 1, sería 2 y sería 3. ¿Ok? Esos son los cromosomas. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí. Entonces, la segregación independiente nos dice que este cromosoma en particular tiene el 50% de estar en los gametos y este tiene el 50%. Este tiene el 50% de estar en los gametos y este tiene el 50%. Este tiene el 50% y este tiene el 50%. Hasta ahí yo creo que no hay ninguna duda con lo que es la segregación. Pero bien, si nosotros vemos en la transmisión, dan de cuenta que aquí está una célula. Bueno, no la voy a hacer de esta manera. Lo que dice la transmisión, voy a hacer de esta manera, ¿no? Aquí está mi célula, el meiosis. Ahora, uno de estos, vamos a suponer, este es de papá, de mamá, y este es de papá. Este es de mamá. Y le vamos a poner aquí por 3, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que vamos a seguir este patrón. El primero es de mamá, el segundo es de papá. Mamá, papá, mamá, papá. Bien, la transmisión independiente dice, o la distribución independiente, que este 1 puede estar, hagan de cuenta que esta es una célula, donde tenemos, este es un gameto que se está formando. Tenemos mamá, papá y papá. Eso es la distribución independiente. ¿Qué quiere decir distribución independiente? Que no importa que por ejemplo el cromosoma 1, que es de mamá, tenga que estar el cromosoma 2 de mamá y el cromosoma 3 de mamá. No puede estar, y este es independiente de este o de este. ¿Sí me explico? Pueden estar los 3 de mamá, pueden estar los 3 de papá, puede estar 2, 1 o 1, 2, 2 o como sea. Eso se le llama distribución independiente. Entonces imagínate que en esta célula nosotros tenemos así, ¿no? Este de mamá. Entonces aquí tenemos que nos va a expresar los genes de mamá. Aquí tenemos el siguiente, tenemos el cromosoma de papá. Y en el tercero también tenemos el cromosoma de papá con sus genes, ¿no? Aquí está. O pueden estar todos de mamá, o pueden estar todos de papá, o pueden estar combinados. A eso se le llama la distribución independiente, que no importa que este sea de mamá, o este sea de papá, o eso no importa. O sea, no importa cuál gen se esté segregando, o cuál cromosoma, no importa, cada uno se distribuye de manera independiente uno del otro, ¿no? Y esto es aquí haz de cuenta que aquí tenemos la célula, ahí está la célula, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? Bueno, ya están de papá. ¿Cuál sería la condición de la otra célula? Tendría que llevar los restantes, ¿no?
Exactamente, y así sucesivamente están las 4 posibles combinaciones con las distintas combinaciones probabilísticas. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de las combinaciones genéticas de una célula humana? ¿Cuántos tipos de gametos va a tener un espermatozoide humano? Entendiendo que es haploide. Es 2N. ¿Cuántos cromosomas son? 23. 23, ¿no? Entonces, ¿cuántas combinaciones genéticas? O sea, imagínate, aquí nosotros solamente estamos hablando, ¿cuál es la combinación de de 3 cromosomas? Entonces tendríamos 2N a la 3. ¿Cuántos arreglos cromosómicos tendríamos en este ejemplo que estamos poniendo? En este. 8. O sea, a ver, ¿seguros? ¿Lo dices así como inseguro? Entonces, es este, con este, me da 1. Este, con este, me dan 2. ¿Sí? Este, con este, me da otro. Y así, pues entonces solamente 2 a la n, eleven 2 a la 3 y les va a dar exactamente, ¿quién dijo 8? Yo. Entonces serían, ¿quién es yo? Que no los veo. Yo, Si me Gabriel. ok, Gabriel. Si me levantan la manita, sí los alcanzo a ver porque no los tengo todos en la pantalla, ¿no? Ok, Gabriel. ¿Sí está bien? ¿Sí? Entonces, ¿entendieron cuáles son las probables combinatorias gaméticas, cromosómicas que se pueden dar? ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, ¿cuántas posibles formas, arreglos cromosómicos tendríamos entonces en las células humanas? Háganlos, hagan, Millones sí. 388,608. ¿Cuánto? ¿Quién habla? Yo, Gabriel. Gabriel. Ajá. Ok, Gabriel. ¿Cuántos? 8,388,608. Arreglos cromosómicos. La otra manera de hacerlo es una manera más calmada. Tendrían que dibujar los 23 cromosomas, 1, 2, 3, 4, 5, y hacer esta posible combinación. Todos estos contra estos, todos estos contra estos. Es una manera muy latosa y muy tediosa. Yo creo que no acabaríamos, ¿no? Pero si utilizamos estas formas, entonces podríamos tener estos arreglos cromosómicos. Drosophila melanogaster tiene 4 cromosomas. ¿Cuántos arreglos cromosómicos va a tener en la meiosis? ¿Cuántos cromosomas? Tiene 4. 16. 16. Bien. ¿Y el humano? ¿Cuántos habíamos dicho? 8,388,608. Ahora entienden por qué somos tan variantes. Hagan de cuenta cuando se segrega en la meiosis, los gametos, estas son posibles combinaciones. Estas posibles combinaciones, arreglos cromosómicos que van a estar en los gametos, se le llama distribución independiente. ¿A las posibles combinaciones? Ok. O sea, no importa el cromosoma 1, si es A o B, o sea, entiendo por AB el de papá o el de mamá,
No importa el cromosoma 2 si sea O B, no importa, o sea, no se van a juntar todos los papás con los del papá y la mamá con el, no. Van a ver las diferentes combinaciones. A eso se le llama distribución independiente de los cromosomas en los gametos. No sé si queda alguna duda. ¿Dónde estás por ahí, Fernanda? ¿Tienes alguna duda? ¿Esto era lo que querías expresar? Bueno, es que yo había entendido que se refería a la transmisión, pero pensé que se refería de forma general, no a tal cual toda la cromatida. Pero No, ya entendí. es Gracias. en el cromosoma. Estamos hablando. Sí, Por eso te decía que tú metías genes y ya cuando metías genes ya no era. Pero es exactamente lo mismo. La distribución, por ejemplo, si nosotros tenemos un componente genético, o sea, ¿cuáles son las posibles combinatorias de en los gametos de un solo locus? ¿Cuántas son? ¿me puede repetir la pregunta? Tenemos el locus A con sus dos formas alternativas. ¿Cuántas combinaciones gaméticas tendremos para ese locus? ¿Se refiere a ya cuando se cruzan los dos, o sea, ya cuando se fecundan los gametos? Bueno, el locus puede No, poseer dos alelos, ¿no? eso serían dos formas combinatorias. Podría ser Sí. A o B. Los gametos van a tener A o B. Perdón, A mayúscula o A minúscula. Bueno, si yo le meto el locus B, ¿cuántas Pues se posibles? multiplican, ¿no? Esas probabilidades. ¿Cuántas serían? ¿Cuántas formas gaméticas tendremos de dos locus? De dos loci, perdón. Si se trata de un organismo heterocigoto, serían Híbrido. cuatro gametos posibles. Es exactamente lo mismo, pero con cromosomas. Sí entiendo eso. Solamente pensé que se refería a desde el nivel genético. No, pues es que esto también es nivel genético, ¿no? Nada más que son dos componentes diferentes. Unos son cromosomas y otros son gametos. Lo mismo que aprendimos con Mendel en la meiosis de de los alelos en los gametos, es exactamente lo mismo que ocurre con los cromosomas en la meiosis. Solamente uno es micro y el otro es macro. Aquí ya no estamos considerando si el cromosoma Y tiene 50 genes y el X tiene 800, o si el cromosoma 1 tiene 2000 genes y el cromosoma 10 tiene 800 genes. No importa el tamaño de los genes. Lo que importa es que el cromosoma se va a segregar. ¿Qué quiere decir? Que el de papá y el de mamá tienen la misma probabilidad de estar en los gametos, pero esa segregación y distribución. Distribución es igual a transmisión. Es un sinónimo, ¿no? Entonces, la distribución independiente o la transmisión independiente es cuando, ahora sí, el de papá del cromosoma 1 se puede juntar con el mamá del de cromosoma 2 o con el del papá de exacta, etcétera, etcétera, ¿no? Que no necesariamente tienen que ser los mismos que se van a juntar. Por eso, esta fórmula les va a ayudar a explicar bastante bien cuántas posibles combinaciones gaméticas voy a tener si yo conozco el estado del organismo y el número de cromosomas que posee. Por ejemplo, un organismo tetraploide. Un tetraploide que tiene 23 cromosomas. Estamos hablando de la composición haploide, ¿no? Por genoma haploide. Cuando yo digo genoma haploide, me estoy refiriendo a los 23. O sea, en total tendrían 46. Pero imagínense, ¿cuánto tendríamos aquí? ¿Cuántas posibles combinaciones tendríamos de un tetraploide que tuviera 23 cromosomas o 23 pares de cromosomas? 7.03 por 10 a la 13. ¿Cómo le hiciste? Pues elevé 4 a 23. O sea, pues porque es tetraploide y 23 Así por el es, número de cromosomas. perfectamente.
Entonces, ustedes pueden saber si un triploide, un tetraploide, un pentaploide, pueden saber cuáles son sus diferentes combinaciones cromosómicas, ¿no? Es por eso que cuando quieren ver variación, por ejemplo, en las orquídeas, siempre las hacen tetraploides, ¿no? O elevan su grado de ploidía. Esto te va a dar n más combinaciones y entonces esas combinaciones pues ya se te van a ver bonitas en las coloraciones de las orquídeas, ¿no? Entonces todo eso pues contribuye a la gran variación genética que tenemos, ¿no? Entonces es sumamente importante que a nivel de paquetes cromosómicos, a mayor el estado de cromosomas, va a haber una mayor complejidad y una mayor variación. Entonces, ahora pues ustedes entienden por qué son tan diferentes, inclusive entre ustedes mismos en las familias, ¿no? Precisamente a estas complejidades genéticas y las variaciones, los arreglos, etcétera, etcétera. No sé si tengan alguna duda, chicos, hasta aquí, chicos, chicas. Espero que haya quedado bastante claro estas acciones. No sé si hay alguna duda. Todo lo demás, pues ya lo explicamos, ¿no? Entonces ya no es necesario avanzar adelante. Yo lo tenía aquí bonito, pero bueno, pues esto es lo que está, ¿no? La meiosis. Entonces, vamos a ver, voy a dar un breve repaso a esta presentación, ya que pues, prácticamente ya vimos todo lo que ocupábamos ver, pero vamos a ver nada más unos patrones y con eso pues vamos adelante, ¿no? A ver, aquí hay una pregunta. Ah, nada más me estaba diciendo, ¿no? Bien. Bueno. Entonces, Thomas Morgan, nada más para que lo conozcan, es un premio Nobel, hizo estas cruzas, ¿no? Una mosca, hembra. Aquí sí es importante que manejen los símbolos de hembras y machos en cruzas de herencia ligada al X, por favor, para que no se les olviden. Una hembra ojos rojos, tipo silvestre, con macho de ojos blancos. Toda la progenie F1 fue rojo, conforme a lo que sabíamos de Mendel. Y hay una proporción 2:3:1. Consistente con la herencia de un carácter autosómico recesivo, solamente que en la herencia ligada al X se va a particionar estos fenotipos de acuerdo a machos y hembras, ¿no? Entonces tenemos que todas las hembras, el 50% de la progenie, el 75% de la progenie tiene ojos rojos y el 25% de la progenie tiene ojos blancos, pero aquí lo novedoso es que las hembras y machos componen el 50 y 50 y las hembras, todas, el 100% de las hembras tenía los ojos rojos y el 50% de los machos tenía ojos rojos y el otro 50 ojos blancos. ¿Por qué? Exactamente como lo hicimos hace rato. ¿Cuál es el ojo rojos? ¿Cuál sería su genotipo? Vamos a hacer este cruce. ¿Cuál sería su genotipo? A ver, ayúdenme. Vamos a ponerle la W por ser Y. ¿Qué le pongo? Aquí están. Este tiene XX y este tiene XY. ¿Qué le pongo? A ver, díganme para irnos más rápido. En la hembra sería una W dominante, ¿no? O mayúscula. Bueno, dos más bien, dos W dominantes. Exacto. ¿Y en el macho? Sería una W recesiva. Una W de tipo recesivo, ¿no? Ahí está, ¿no? Una W recesiva. Bueno, no quedó bien. Ahí está. Entonces, la hembra le va a pasar a los hijos el cromosoma. Por lo tanto, cualquier cromosoma que venga de la hembra va a ser W mayúscula. ¿Ok? Porque ambas tienen la misma componente genético.
Pero el macho le va a pasar uno de sus X, por lo tanto, uno que la hembra va a ser dominante, y el que viene del macho, ¿cuál es la característica? ¿Qué recesivo? Entonces las hembras serán heterocigotas, pero como tienen el factor dominante, se va a expresar. No, ven que no se viola la dominancia y la recesividad. Es lo mismo, porque también vamos a ver patrones de herencia autosómicos dominantes, etcétera, etcétera, ¿no? Y tenemos entonces aquí que las hembras de ojos rojos, ¿de qué condición van a ser? Bueno, estas hembras van a tener dos genotipos, aunque los dos van a expresar exactamente el mismo fenotipo, ¿no? Sería esta hembra XW y el que viene del macho, que sería XW. Y la otra condición sería XW, que viene del macho, ¿no? Entonces tenemos otro genotipo que sería el mayúsculo y el que viene del macho, que sería el minúsculo. ¿Alguna duda? No. ¿Por qué las hembras, por qué los machos tienen 50 y 50? Porque el 50% se va a expresar aquí, este alelo, y el otro 50, pues les va a dar el recesivo, ¿no? Este va a estar acá. ¿Tienen alguna duda? A ver, díganme las proporciones fenotípicas y genotípicas del cruce recíproco. Ahora, la hembra es de ojos blancos y el macho de ojos rojos. Hagan esta cruza. Hembra, ojos rojos, por un macho, perdón, una hembra de ojos blancos por un macho de ojos rojos. Díganme la proporción fenotípica y genotípica de la progenie considerando hembras y machos. Esta no me equivoqué. Serían hembras de ojo blanco y machos de ojo rojo. F1, F2. Fenotipos. Díganme las proporciones fenotípicas de la F1 y F2 tomando en cuenta machos y hembras. 5 minutos.
¿Cómo van? ¿Ya listo? Ya. Sí, creo que ya. A ver, díganme. F1. ¿Cuál es la característica de la progenie de la F1? Vamos a separarlos. Habíamos dicho que los íbamos a separar por hembras y machos, ¿no? Entonces vamos a ver cuál sería el fenotipo de la hembra y cuál sería el fenotipo del macho. Ujú. ¿Cuál es la característica de la hembra? Son portadoras. ¿El fenotipo? Ah, bueno, es verdad. Ojo blanco. ¿Ojo No, blanco? rojo, perdón, rojo. Ujú. ¿Y los machos? Ojos blancos. De ojos blancos. ¿Y la F2? Hembras y machos. Las hembras serían portadoras, como dijimos aquí. Entonces serían XW y XW. Y los machos que serían X, XY, W, ¿no? Ujú. Entonces esta cruza, que sería la F1, ¿qué nos da? ¿Hembras de qué? Una hembra portadora y una hembra con ojos blancos. Ujú. Entonces el fenotipo sería rojo y blanco. ¿Y el macho? También no hay una. Ahí ya borré eso. 1 y 1, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la proporción fenotípica de F2? 1, 1, 1. 1, 1, 1. Y por machos y hembras, un medio y un medio, ¿no? Ujú. Bien. ¿Y la proporción fenotípica de F2 en esta? Pues aquí está, ¿no? Entonces, si yo les pido una chi cuadrada de unos datos, ya saben cuál es su hipótesis nula, ¿no? Y cuáles son las proporciones que van a usar. Si las desconocen, pues hagan los cruces y ustedes van a saber la proporción que esperarían. Ujú. Bien, no sé si tengan alguna duda hasta aquí, los demás, todos. ¿Cómo van? Bien, profe. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto, chicos, chicas? ¿Alguna duda? Está No. fácil. Está fácil, ¿no? Hasta ahorita sí. Es que esto es lo que deben de saber. Una vez que ustedes sepan esto, pues pueden resolver cualquier problema. Solamente ya saben la teoría, cómo pónganse a hacer las segregaciones, las transmisiones y verán cómo les va a ir acomodando la progenie, ¿no? Entonces, exactamente es obvio. Ven qué tan importante cuando son enfermedades ligadas al X hacer los cruces recíprocos, porque les va a dar proporciones totalmente diferentes. Ujú. Entonces, esto ya lo vimos, que era la segregación. Ahora, también tenemos otros grupos de determinación del sexo, que son homólogos al sistema XY, y en los pájaros, el sistema es ZW, ¿no? Entonces, por ejemplo, el macho, cuando el individuo tiene XX, se dice que son ¿cómo les había dicho? Homogaméticos. No, no es la palabra. No, es ¿Semicigotos? no, hetero. Ay, se me fue. ¿Monogénicos? No sé.
¿Perdón? Bueno, X, ¿cuál es la que dijeron? No escuché. Ah, ¿No es heteromorfo. hemicigótico? No, eso es para la condición de los genes, pero estamos hablando de cuando un individuo, ya sea, en este caso las hembras, aquí las hembras, entonces tenemos que esta hembra va a producir un solo tipo de gameto, ¿no? Entonces esto le vamos a llamar, que se llaman homogamético. Entonces, ¿por qué? Porque me está produciendo un tipo de gameto, ¿no? ¿Cuál es? El X, gametos. Ajá. Ahí está, ¿no? ¿Por qué? Porque me está produciendo un solo tipo de gametos, si solamente consideramos al X. Pero, por ejemplo, en los machos que son XY, a esto le vamos a llamar que son heterogaméticos. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? Heterogaméticos. ¿Por qué? Porque están segregando dos tipos de gametos. Un gameto va a poseer el X y otro gameto va a poseer el Y. Hay otros sistemas de determinación sexual que son el ZO, que son en algunos insectos, o ZW también, que son en las aves. En las aves, las hembras son ZW y los machos son ZZ. Por lo tanto, los machos serían homogaméticos y las hembras serían heterogaméticas. Es importante esto porque en base a ello, nosotros vamos a aplicar, ¿verdad? La segregación y la distribución de los gametos, de los alelos en los gametos, cuando estemos hablando de algún cruce en particular, ¿no? No sé si tengan alguna duda con esto. Entonces hablamos, un organismo o un individuo heterogamético es aquel que va a producir diferentes tipos de gametos y uno homogamético es el que va a producir un mismo tipo. En este caso, este va a producir gametos con tipo X solamente y este va a producir gametos con XY. En mamíferos, los machos son heterogaméticos y las hembras homogaméticas. En las aves, las hembras son heterogaméticas y los machos son homogaméticos. En realidad, el W, que es el sistema ZW en las aves, es la que va a propiciar, ¿no? La hembra va a segregar la Z o la W. Son sistemas análogos de determinación sexual en los organismos. Pero no sé si hay alguna duda hasta aquí. No. ¿No? Bueno, entonces vamos a continuar. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? Cuando veamos sexo y herencia, lo voy a explicar más a fondo, pero ahorita solo se los menciono para que lo tengan ahí al pendiente, ¿no? Entonces, estos son los cruces. Aquí están, ¿no? Se dan tableros de Punnett, métodos de bifurcación en línea, etcétera, etcétera, les va a servir para poder hacer estos cruces, ¿no? Tenemos lo que ya vimos. Estos son los cromosomas, el X y el Y. Si nosotros vemos un cariotipo, el X y el Y, ¿no? Entonces tenemos papá, mamá. Entonces pueden estar todos estos de mamá y solo este de papá en un solo gameto. Entonces ahí se nos van a dar las combinaciones como ya los habíamos observado, ¿no? Entonces, este es un cariotipo que más adelante vamos a hablar al respecto. Es un cariotipo de un individuo. Y bueno, algunas generalidades que ya estos son los cruces que ustedes acaban de hacer. Ya los vimos. Va a estar ahí la presentación para que ustedes le den una leída, pero pues prácticamente todo esto ya lo explicamos, ¿no? Solamente que pues optamos por la idea de hacerlo de manera en particular, ¿no? Aquí están las segregaciones. Es la hembra blanca con el macho rojo. Todas las hembras van a ser blancas, perdón, van a ser de ojos rojos y todos los machos van a ser de ojos blancos, ¿no? La F1
Y la F2, pues vamos a tener machos y hembras de los diferentes colores. Entonces, por eso, algunos trastornos ligados al cromosoma X, ahora entienden por qué es preponderante la expresión de los factores ligados al X, que se expresan más en los machos que en las hembras. Y aquí están sus respectivas probabilidades, ¿no? Un alelo recesivo ligado al cromosoma X, y tenemos el alelo dominante, la hembra es heterocigota, el macho es homocigoto. Esta le pasa, vean, hembra portadora, hijo afectado, hija no afectada, hijo no afectado, ¿no? Entonces tenemos las probabilidades. Cuando ustedes quieran hacer un trabajo de probabilidades, solamente tienen que irse a las cruzas y ver cuáles son las probabilidades particulares de cada uno de los factores de herencia ligada al cromosoma X. Prácticamente ya ustedes lo saben, solamente es cambiar el chip un poco hacia la configuración del patrón de herencia, ¿no? Que es diferente al autosómico. ¿Sí? Esto ya lo vimos. Y bueno, aquí hay algunas condiciones ligadas al X, que es el daltonismo, la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Ahora también hay herencia ligada al X, que es dominante, y hay herencia ligada al X, que es recesiva. Ustedes en una genealogía tienen que ahora aprender a ver si es autosómica, dominante o recesiva, o herencia ligada al X, dominante o recesiva. ¿Sí? La distrofia muscular de tipo Duchenne, enfermedad de Fabry, hemofilia A, ictiosis, es lo de la piel como muy reseca, hemofilia B, síndrome de Hunter, síndrome de Lesch-Nyhan, hay bastantes síndromes, ¿no? Ahí en el Classroom hay un enlace en herencia ligada para que ustedes puedan leer un poco más acerca de lo que es la herencia ligada al cromosoma X, ¿no? Ahora, esto es importante. Y esto es importante que lo aprendan a distinguir, ¿no? Cuando nosotros hablamos de genes ligados al sexo, vamos a hablar de genes que están situados en la parte diferencial del cromosoma X. ¿Qué es la parte diferencial del cromosoma X? La que no es homóloga con el Y. Entonces, el patrón de herencia va a ser una herencia ligada al cromosoma X, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que en su mayoría las hembras serán portadoras y los machos serán los afectados. ¿Sí? Cuando hablamos de herencia holándrica, esta sería herencia ligada al X. Entonces ustedes ya conocen herencia mendeliana, alelismo múltiple, codominancia, herencia intermedia, epistasis, y ahora les vamos a agregar herencia ligada al sexo, herencia holándrica. ¿Qué significa la herencia holándrica? Genes que están situados en la parte diferencial del cromosoma Y, o sea, la parte que no representa homología. Y si no representa homología con el cromosoma X, quiere decir que no hay recombinación, no hay intercambio genético entre X y Y. Y a esto le vamos a llamar una herencia patrilineal, ¿sí? Que se hereda de padres a hijos. ¿Por qué? Porque el y sus 50 y tantos genes solamente los puede obtener el hijo del padre, porque él está recibiendo el cromosoma Y. Tenemos, por ejemplo, la infertilidad, como el síndrome de Swyer. Las infertilidades en los varones vienen por la herencia holándrica o genes holándricos, ¿no? Sí, Mónica. Entonces podría decirse que los genes que están en las partes diferenciales de los cromosomas son como los más conservados, por así decirlo, que no se han recombinado por ese hecho. A ver, otra vez. O sea, los que están en la parte diferencial no Ajá. recombinan. Que son los más conservados, los que se han estado como heredando en todas las generaciones y que permanecen iguales. Exactamente. Mutables. Claro, con sus respectivas tasas de mutación, ¿no? Pero entonces la variación va por mutación y no por recombinación. Ok. Luego a veces por eso los hombres se parecen más a las mamás.
las hijas se parecen luego más al papá, ¿no? Entonces, porque hay ciertos caracteres que se heredan de padres a hijas y de madres a hijos. Es como una herencia cruzada. Ujú. Entonces, bien, hasta aquí vamos bien. Hay otra forma de herencia que se llama genes influenciados por el sexo. Ojo, genes influenciados por el sexo. Quiere decir que son genes autosómicos. Cuando hablo de genes autosómicos, ¿a qué me refiero? Que no están en los cromosomas sexuales. Que no están en los cromosomas sexuales. Mónica, ¿cuál es su patrón de herencia de los autosómicos? Todo lo que ya vimos en herencia mendeliana. ¿Sí? O sea, como patrón de herencia, las proporciones. Uh-huh. Que no Pues, afectan a machos ni a hembras, ¿no? ¿Cuáles serían las proporciones? por ejemplo, en efecto sería de 3 a 1. Para un heterocigoto, ¿no? De un solo locus, exacto. Entonces, cuando hablamos de autosómicos, quiere decir, viene a mi mente que estoy hablando de una copia de papá y una copia de mamá. Pero también recuerden que puede haber dominancia y puede haber recesividad. Entonces, ¿en qué consiste la herencia de los genes influenciados por el sexo? Son genes autosómicos, pero la diferencia de dominancia y recesividad va a ser provocada no por el per se del alelo en sí que sea dominante o sea recesivo, sino va a estar influenciada por el sexo. ¿Ustedes han visto las gallinas? ¿Ubican las gallinas, las aves de corral? Sí, ¿Ubican las plumas de los gallos? sí. ¿Por qué hay diferencia entre los patrones de los gallos y las gallinas? Por ejemplo, ¿por qué los hombres desarrollan barba o pelos en gran parte del cuerpo? Porque son caracteres que están influenciados por el sexo. ¿Sí me explico? Aunque no estén ligados al cromosoma X, aunque no tengan un patrón de herencia del cromosoma X, pero por el hecho de estar en un sexo y por las diferencias en las concentraciones de testosterona o de las hormonas sexuales, va a ser la expresión, ¿no? ¿Por qué los pavorreales tienen colas tan bonitas y las hembras no? Son genes son genes autosómicos. Cuando me refiero a autosómico, quiere decir que no está ligado al X, y si no está ligado al X, no estoy viendo el patrón de herencia de una herencia ligada al cromosoma X, ¿no? Entonces, los genes influenciados por el sexo son genes autosómicos, pero la diferencia de dominancia y recesividad son diferentes en machos y en hembras, ¿no? Por ejemplo, la formación de cuernos en ovejas, el pelaje en el ganado vacuno, la calvicie en humanos. ¿Sí, José? Profe, pero entonces, lo que entiendo, ¿no? Es que esto también podría significar que haya mujeres, bueno, en diferentes proporciones sí, pero que haya mujeres que tengan barba también, o por ejemplo, ovejas hembras que también desarrollen cuernos, o es técnicamente imposible. No, sí, si les cambia la concentración de testosterona, van a desarrollar caracteres secundarios masculinos, ¿no? Todos tienen las concentraciones. Entonces, el ambiente va a influenciar eso, ¿no? Entonces, estamos hablando, por ejemplo, la calvicie en humanos. Una mujer puede tener el alelo recesivo para la calvicie, o sea, la condición de recesividad, pero por ser mujer no va a desarrollar la calvicie, ¿no? Al menos de que sus niveles de testosterona estén aumentados, por lo tanto, empezará a desarrollarla. Y no es que, por ejemplo, si tú ves por ejemplo, es una genealogía de calvos y vas a ver que hay una gran tendencia hacia los hombres, ¿no? ¿Sí, Mónica? Entonces sería algo epigenético. No, no necesariamente, sino esos genes están siendo influenciados por el sexo. O sea, aunque tengan un patrón de herencia autosómico dominante o de recesividad, un patrón de herencia autosómico, no quiere decir el fenotipo lo va a determinar el sexo. ¿Sí me explico? Ok. Por ejemplo, la calvicie en humanos es una
es una condición de dominancia, ¿no? Vamos a verla. Imagínense, tenemos la calvicie, una mujer que es heterocigota para la calvicie, se casa con un hombre calvo. Esta mujer, aunque tiene el alelo que va a determinar calvicie, no es calva porque es mujer. Este es calvo porque es hombre. Entonces, todos los hijos e hijas que adquieran este factor, los machos van a desarrollar calvicie, las hembras no. Pero no quiere decir que las hembras sí se lo pueden pasar a sus hijos, ¿no? Por eso hay veces que hay matrimonios donde el papá no es calvo, pero los hijos sí, pero es porque traen la herencia de la mamá, ¿no? Entonces, ¿qué se va a expresar? Está limitada a expresarse, influenciada por el sexo. O sea, el sexo es como un factor ambiental que va a expresar, va a determinar la expresión de esos fenotipos en particular. No sé si tengan alguna duda. ¿Y qué es lo que evita, bueno, como, no sé, de manera funcional, que se exprese? Como por ejemplo, si fuera una metilación, ahí se evitaría, ¿no? Pero en este caso, ¿qué es lo que lo evita? ¿Hay una barrera química o cómo? No, es la presencia del cromosoma sexual, del Y. Ah, Bueno, ok. miren, ¿qué es lo que hace el Y? Para explicarles un poco, tal vez yo creo que era importante explicar un poco el Y. El cromosoma Y tiene un gen que se llama SRY. Ahora, hay casos que en la meiosis hay traslocaciones. Esto lo vamos a ver más adelante. ¿Qué horas tenemos? Ya nos faltan 15 minutos. Bueno, hay casos en la meiosis que se dan traslocaciones. Ya vamos a ver estos reordenamientos cromosómicos, que son mutaciones. Entonces, imagínate que este pedazo de gen se le meta acá, a este X. Genéticamente, el individuo va a ser una mujer. Hagan de cuenta que tiene los dos X, ¿no? Pero en la meiosis, cuando estaba recombinando ahí todo, hubo una traslocación de este para acá, en el macho. Entonces, el gameto resultante, con un gameto mutante traslocado con este gen insertado aquí. El hombre se casa con una mujer y tiene una hija. Entonces, él tiene los dos cromosomas, pero pues ya tiene una traslocación aquí. Este gen lo que va a expresar esta mujer va a ser genéticamente mujer, pero funcionalmente va a ser hombre. O sea, me refiero a que va a desarrollar caracteres secundarios masculinos por la presencia del SRY, ¿no? Entonces, los cromosomas X y Y en humanos determinan el sexo biológico. Entonces, esta es la importancia, ¿no? de los factores SRY y todos estos factores. Ahora, estos son casos raros. Mira, aquí está lo que redacté. En casos raros, los errores durante la meiosis pueden transferir SRY del cromosoma Y al cromosoma X. Y si un cromosoma X que lleva SRY fertiliza un óvulo normal, se producirá un embrión cromosómicamente femenino que se desarrollará como varón. Si un cromosoma Y deficiente de SRY fertiliza a un óvulo normal, se producirá un embrión cromosómicamente masculino, pero que se desarrollará como una hembra. El SRY lo que tiene es un factor genético para desencadenar toda la ruta metabólica de la testosterona, ¿no? Entonces, en realidad, cambiarle las hormonas y entonces cambiarás la expresión de muchos de los genes asociados
a la masculinidad o a la feminidad, ¿no? No sé si quedó claro. Sí, profe. Ujú. Entonces, esa es la explicación. Sí, Gabriel. Profe, y en el caso de que esto suceda, ahorita los ejemplos que nos dio, entonces a las próximas líneas, bueno, de los hijos que tengan este tipo de mutación, ¿también van a presentarse estos caracteres? ¿También son heredables? Sí. Ujú. Sí, porque están en las gónadas. Todo carácter que se da en las gónadas es heredable. Ok, gracias. Pero pues seguramente carecerá de cierta atracción hacia lo femenino, ¿no? Entonces, otra vez, es muy complejo que se deje descendencia, ¿no? Este tipo de cosas. Eso es la parte, ¿no? No sé si han visto la película de Golpe Bajo. ¿No les gustan las películas? Es donde meten a uno a la cárcel, a un futbolista americano, de fútbol americano, lo meten a la cárcel y juegan los fútbol americano, los convictos contra los custodios. ¿No la han visto? Sí. ¿Quién dijo sí? Yo, Eva. Ah, Eva. Bueno, pues resulta que hay uno de los guardias que le gusta tomar esteroides para ponerse musculoso y los convictos o los que están encerrados le cambian la dosis y le dan un tratamiento de progesterona. Entonces el amigo pues empieza a desarrollar caracteres secundarios femeninos y empieza a ponerse afeminado, ¿no? O sea, con una actitud bastante femenina, que era pues una acción, ¿no? Entonces, si nosotros cambiamos los patrones hormonales, vamos a afectar muchas partes de las expresiones de los genes que tenemos en el X o en el Y, ¿no? Ya que los X son grandes productores de progesterona, mientras el Y es una máquina de producción de testosterona. Y entonces a eso se refiere la parte de influenciados por el sexo, ¿no? O sea, se van a expresar por el hecho de ser hombres o se van a dejar de expresar por el hecho de estar en mujeres. Así de sencillo. No sé si tengan alguna duda. No, profe. ¿No? Bueno, hay otros genes que se llaman limitados a un sexo. Otra vez son genes autosómicos que se transmiten a través de ambos sexos, pero que se expresan en un solo sexo, ¿no? O sea, se expresan en un solo individuo y estos dos son muy parecidos, ¿no? Porque aquí en los genes influenciados por el sexo o hay genes que se expresan solamente por ser mujeres, ¿no? Por ser el sexo femenino, o hay genes que se expresan por ser en sexo masculino. Entonces, esos son diferentes formas de herencia que nosotros vamos a ver que están como ligadas al sexo, ¿no? Entonces, son cuestiones que debemos de ver bastante bien, ¿no? No sé si tengan alguna duda. Hasta aquí. ¿Dudas, comentarios? Ya no alcanzamos a tener la actividad. Se nos fue el día en la clase. Bueno, la dejamos pendiente. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? No, todo bien. Bueno, entonces, ¿alguna otra duda de otra cosa? Todavía vamos a seguir con esto de la herencia y el sexo, que es un tema bastante interesante, porque también hay otros mecanismos de determinación sexual, ¿no? Ahorita, esta parte que vimos fue la parte de herencia ligada al cromosoma X. Entonces entendemos que los genes están, vaya, empaquetados o están almacenados en los cromosomas y pudimos observar que
la determinación sexual, por ejemplo, en mamíferos o en aves, está basada a cromosomas sexuales, que pueden ser heterogaméticos o homogaméticos, depende de la segregación de los cromosomas, tanto el X o el Z, ¿no? ZW, XY. Entonces, cuando hablamos de mamíferos, la determinación sexual es XY. Cuando hablamos de aves, la determinación sexual es ZW. Cuando hablamos de insectos, son XO. Entonces, si ven, no tiene la determinación sexual en los individuos, no es como un evento homólogo, ¿no? Que se ha dado por la historia evolutiva, sino parece ser que es algo que se ha repetido en diferentes linajes del árbol de la vida, ¿no? Entonces tenemos desde los insectos, pero los patrones de herencia de los insectos pues no son homólogos, sino son análogos a los patrones de herencia en los mamíferos. Y bueno, hay otras gamas, sobre todo en plantas, ¿no? Combinaciones alélicas, por ejemplo, también estamos hablando de factores ambientales en la determinación del sexo. Pero, pues, lo que quiero que comprendan es en herencia ligada, pues son los patrones de herencia que van a ser diferenciales entre machos y hembras. Y bueno, ya explicamos el porqué de la teoría de esta gran diferenciación. Entonces, todos aquellos síndromes que estén asociados a la parte diferencial del cromosoma X van a afectar mayormente a los machos o predominantemente, y las hembras pues solamente van a ser portadoras, ¿no?